Rama legislativa, la ejecutiva y la judicial, hay otros organismos encargados de la administración pública, que es importante tenerlos en cuenta. Estos organismos son la Contraloría General de la República, que vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación, ejerce control posterior sobre las cuentas de las entidades territoriales. Entonces, la función de la Contraloría es una función de vigilancia fiscal, del manejo de los bienes y dineros del Estado. La Contraloría ejerce ciertas funciones de carácter judicial cuando adelanta procesos de carácter fiscal contra servidores públicos o contra particulares a los cuales se les han confiado funciones públicas. El Contralor es elegido por el Congreso en pleno, es decir, se reúnen en pleno Senado y Cámara de Representantes para elegir el Contralor General de la República en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del presidente, de terna integrada por candidatos, uno de la Corte Constitucional, otro de la Corte Suprema de Justicia y otro del Consejo de Estado. O sea, la Corte Suprema presenta un candidato, la Corte Constitucional presenta un candidato, el Consejo de Estado presenta un candidato y el Congreso de la República en pleno, Cámara y Senado, determinan de esos tres a cuál nombran de Contralor. Allí pues hay mucho juego político, ¿no? Y esa es, entre otras cosas, una de las irregularidades que tiene el nombramiento de este tipo de funcionarios, y es que cuando los nombran quedan comprometidos políticamente con sus electores, que en este caso son los congresistas. En este momento hay una tendencia en el país a separar lo político de lo administrativo y a quitarle estas funciones al Congreso de la República y a hacer la designación del Contralor, del Procurador, del Consejo Nacional Electoral a través de otros mecanismos. El Contralor no puede ser reelegido para el periodo inmediato, ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento de su periodo. El Ministerio Público está representado por la Procuraduría General de la Nación. La función de la Procuraduría es vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, proteger los derechos humanos, defiende los intereses colectivos, vigila el ejercicio de las funciones administrativas, la conducta de los funcionarios públicos, adelanta investigaciones disciplinarias e impone sanciones, interviene ante las autoridades judiciales en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. Ante cada instancia del Poder Judicial hay una representación de parte de la Procuraduría. Entonces, hay unos procuradores encargados de la vigilancia de los procesos penales, hay unos procuradores encargados de la vigilancia de los procesos laborales, de los procesos administrativos, ¿sí?, que controlan el cumplimiento y el respeto de los derechos fundamentales en el desarrollo de los procesos judiciales. El procurador es elegido por el Senado para un periodo de 4 años de terna integrada por candidatos del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Su periodo es de 4 años. En este caso, esos 4 años no coinciden con el periodo presidencial, como sí deben coincidir los 4 años de la Contraloría General de la República.
Otro órgano de la administración es el órgano electoral, que está integrado por el Consejo Nacional Electoral. Ejerce la suprema vigilancia de la organización electoral, elige y remueve al Registrador Nacional del Estado Civil. Lo integran 7 miembros elegidos por el Consejo de Estado para un periodo de 4 años, de ternas elaboradas por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. Fíjense que hay una gran relación entre lo político y lo administrativo, lo cual no debería ser así. Y finalmente, el Banco de la República, que regula la moneda, los cambios internacionales y el crédito, emite moneda legal, administra las reservas internacionales, es prestamista y banquero de los establecimientos de crédito y sirve como agente fiscal del gobierno. El Banco de la República lo dirige una junta de 7 miembros. El ministro de Hacienda, que es el presidente, el gerente del banco designado por la Junta y otros 5 nombrados por el presidente de la República para periodos prorrogables de 4 años, reemplazados 2 de ellos cada 4 años. Estos son los organismos entonces adicionales de la administración pública que tienen funciones muy específicas, muy particulares y que fundamentalmente ejercen actividades de control. Allí vale la pena decir algo. ¿Teléfono? Allí vale la pena decir algo y es lo siguiente. Como estos son organismos de control, puede ocurrir que a una misma persona se la esté juzgando a través de la justicia ordinaria. Por ejemplo, alguien que supuestamente incurre en un peculado, lo puede investigar la justicia penal ordinaria, pero igualmente ha cometido una falta disciplinaria, lo juzga la Procuraduría o Control Disciplinario de la entidad. Y simultáneamente, como ha incurrido en un peculado que tiene que ver con el manejo de recursos del Estado, puede ser investigado también por la Contraloría General de la República. Entonces, a una persona simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, lo pueden estar juzgando la Procuraduría, la Contraloría, la Justicia Penal y Control Disciplinario. Y puede salir condenada en lo penal y absuelta en lo disciplinario, o condenada en lo fiscal y absuelta en lo penal o en lo disciplinario. Es decir, estos organismos de control son totalmente independientes el uno del otro. Cada cual se centra en el ejercicio de las funciones que la Constitución le asigna. Entonces no puede una persona decir, no, pero es que ¿cómo me van a condenar fiscalmente si el juez penal me absolvió? No. Hay independencia entre esas ramas o entre esos organismos de control. Bueno, aquí terminamos lo relacionado con la función pública. ¿Sí? Yo quiero muy brevemente hablar algo del control disciplinario, porque me parece importante que ustedes tengan también información sobre este tema. Entonces, para el ejercicio del control disciplinario hay un código que se llama el Código Disciplinario Único. ¿Por qué se le llama así? Porque antes las normas disciplinarias estaban regadas, diseminadas en diferentes disposiciones legales. Entonces todo eso se compendió en una sola norma que se llama el Código Disciplinario Único, que es la Ley 734 del año 2002. Ley 734 del año 2002.
El máximo organismo disciplinario en el país es la Procuraduría General de la Nación. O sea, la Procuraduría tiene el control preferente en materia disciplinaria. Pero la ley disciplinaria establece la posibilidad, o mejor la posibilidad, no la obligación, de que en todas las entidades públicas exista una oficina de control disciplinario. Dice la ley disciplinaria que esa oficina de control disciplinario debe estar al máximo nivel dentro de la entidad. Por ejemplo, la oficina de control disciplinario del SENA depende directamente del director general del SENA, está al máximo nivel. La oficina de control disciplinario o el departamento de control disciplinario de cada institución se encarga de adelantar los procesos disciplinarios de los funcionarios de esa institución. Pero cuando el funcionario considera que no tiene garantías en la investigación que la entidad le va a hacer, le puede solicitar el control preferente a la Procuraduría General de la Nación. Porque muchas veces ocurre que el control disciplinario de las entidades se utilice para perseguir a los trabajadores, se utilice para coartar las libertades de los trabajadores, se utilice, por ejemplo, para frenar el ímpetu de las organizaciones sindicales, y entonces se somete a procesos disciplinarios a ciertos trabajadores que son muy cuestionadores, que no tragan entero, que critican, que cuestionan, y entonces para que no joda más, lo mandamos a control disciplinario. Entonces, si el trabajador considera que no tiene garantías, que se le está violando su derecho a la defensa, solicita la intervención de la Procuraduría General de la Nación como organismo de primera instancia, digamos, o de primordial importancia en los procesos disciplinarios. En la ley disciplinaria está establecido el procedimiento que se debe seguir para adelantar un proceso disciplinario. Entonces allí dice, por ejemplo, que cuando control disciplinario tiene conocimiento de que se ha cometido una falta, si no tiene identificado a quien la cometió o si no tiene la seguridad de que esa conducta pueda constituir una falta disciplinaria, abre una indagación preliminar con el objeto de determinar la existencia de la falta y determinar cuál es el responsable de haber cometido esa falta disciplinaria. Esa indagación preliminar tiene una duración de 6 meses, no puede extenderse más de 6 meses. Terminados los 6 meses, control disciplinario debe, a través de un auto, definir si pasa eso a investigación disciplinaria o si por el contrario considera que no hay mérito para investigar y archiva el proceso. En los procesos disciplinarios, el investigado tiene la posibilidad, el derecho de ser asistido por un abogado. Yo siempre le he recomendado a los trabajadores que desde el primer instante en que se den cuenta que están siendo incluidos en una investigación disciplinaria, busquen el apoyo de un abogado, porque la ley tiene demasiadas cositas menudas, demasiados intríngulis que a veces el trabajador no capta y entonces se ve posteriormente perjudicado en el proceso disciplinario. La ley disciplinaria establece
unas faltas que son consideradas faltas gravísimas. Entonces, la ley disciplinaria en su artículo 48, si no estoy mal, o 42, 48, dice cuáles son las faltas que se consideran gravísimas. Y esas faltas gravísimas dan lugar a la destitución. Cuando a mí me someten a un proceso disciplinario y en el pliego de cargos me dicen que mis faltas han sido consideradas como gravísimas, debo saber que lo más seguro es que me destituyan, que me saquen de la entidad. Esas faltas pueden ser también calificadas como graves o como leves. Las faltas graves y las faltas leves no dan lugar a destitución, dan lugar a suspensión o a multa. Suspensión que puede ser hasta de 1 año y multa que está determinada en la misma ley hasta cuántos salarios mínimos legales mensuales puede ser. Las faltas pueden ser consideradas culposas o dolosas. ¿Cuándo una falta es dolosa? Cuando se ve claramente la intencionalidad del funcionario de cometer la falta. Cuando el funcionario sabía plenamente que lo que estaba haciendo era irregular y sin embargo lo hizo. Entonces allí hay dolo. Hay culpa cuando el funcionario no le pone a sus actuaciones el cuidado debido o el cuidado necesario para hacer las cosas bien, pero no hay intención de causar daño. Entonces allí la falta es culposa. Que la falta sea dolosa o sea culposa tiene implicaciones en la sanción. Son más drásticas las sanciones para las faltas dolosas que para las faltas culposas. Incluso cuando a un funcionario durante el término de 5 años lo someten a por lo menos 3 investigaciones disciplinarias y en las 3 lo sancionan por faltas dolosas, en la comisión de la tercera falta, ese funcionario queda inhabilitado por 3 años para desempeñar cargos públicos, es decir, lo sacan de la institución por inhabilidad sobreviniente. El procedimiento entonces investigativo, digamos, dentro del proceso disciplinario es el siguiente. Hay un auto de apertura de la investigación. En el auto de apertura de la investigación le dicen al investigado por qué lo van a investigar. Entonces le dicen, mire, nos llegó una queja presentada por su jefe en la cual dice que usted faltó al trabajo tales días. Por eso lo vamos a investigar, para determinar si hay justificación a su ausencia al trabajo o no. Entonces, ese es el auto de apertura de la investigación. En el auto de apertura de la investigación también le dicen al investigado cuáles son las pruebas que hasta ese momento se han recaudado y que comprometen su conducta. ¿Y cuándo se van a practicar las pruebas? Por ejemplo, si son testimoniales o si son visitas o inspecciones judiciales. Posterior al auto de apertura de investigación viene entonces todo el proceso de práctica de las pruebas. Ese proceso no puede ser superior a 12 meses. Terminados los 12 meses, si la falta se considera gravísima, el periodo se puede ampliar hasta por 6 meses más. Pero si la falta no es gravísima, debe concluir la investigación una vez concluidos los 12 meses de desarrollo de la misma.
Terminada la práctica de pruebas, el despacho de control disciplinario o la Procuraduría profieren un auto de cierre de la investigación, que muchos compañeros confunden con el archivo de la investigación. Hasta allí no ha habido archivo. Lo que se está decretando es el cierre de la etapa investigativa, es decir, no se van a practicar más pruebas, hasta allí llega la investigación. Terminada la investigación y proferido el auto de cierre, el despacho de control disciplinario determina si hay lugar a formular cargos o si se archiva la investigación. Si hay lugar a formular cargos, entonces se profiere un auto de cargos y se le notifica al investigado. En ese auto de cargos se le dice al investigado de qué falta se lo está acusando, qué normas ha violado él con su conducta y qué pruebas están fundamentando esas imputaciones que se le hacen. Y cómo se califica la falta, si es grave, si es gravísima, si es dolosa o si es culposa. Y el investigado, conociendo el pliego de cargos, tiene derecho a presentar unos descargos en los cuales controvierte lo que el despacho está diciendo. Y en esos descargos tiene la posibilidad de solicitar la práctica de otras pruebas para controvertir los juicios emitidos por el despacho o para demostrar su no responsabilidad en los hechos que se le imputan. El despacho recibe los descargos, los valora, ¿sí?, y resuelve si con esos descargos efectivamente se han desvirtuado los cargos que se formularon, y entonces resuelve archivar el proceso. O si por el contrario le corre traslado al investigado. Bueno, si el investigado solicitó pruebas, el despacho debe practicar esas pruebas que el investigado solicitó en la presentación de sus descargos. Y practicadas esas pruebas, se le corre traslado al investigado para que formule los alegatos de conclusión. Si con esas pruebas que yo solicité que se practicaran, logré controvertir lo que el investigador me estaba imputando en el pliego de cargos, entonces en los alegatos de conclusión yo tengo la posibilidad de demostrar eso para que esos alegatos sean tenidos en cuenta al momento de fallar. Ya voy a terminar y te doy la palabra. Viene luego entonces el fallo de primera instancia y el derecho que tiene el investigado de presentar un recurso de apelación para que sea resuelto por el superior inmediato de ese funcionario de control disciplinario, que por ejemplo en el caso del SENA es si la investigación se está haciendo por parte de control disciplinario, el director general del SENA. Entonces va en segunda instancia a la Dirección General del SENA, la sustancia a la Oficina de Control Jurídico de la Dirección General, y el director general le pone la firma al fallo de segunda instancia. Proferido el fallo de segunda instancia, allí termina el proceso disciplinario. Ya no hay absolutamente nada que hacer, a no ser que yo considere que se me han violado derechos fundamentales, y entonces tengo la posibilidad de acudir ante la justicia contencioso-administrativa para que allí se me resuelvan esas irregularidades que se cometieron dentro del proceso disciplinario. ¿Tú ibas a preguntar algo? Sí, quería saber, profesor, ¿en cuál de estas etapas es que hay que presentarse con abogado? Gracias, profesor. ¿En cuál de estas etapas es necesario presentarse con abogado? ¿En la de descargos? ¿La primera de descargos? Yo recomiendo que el abogado participe en el proceso desde el principio.
Porque resulta que cuando se están practicando las pruebas, se están recibiendo testimonios, el investigado tiene la posibilidad de participar en la práctica de esos testimonios, bien sea personalmente o a través de su abogado, y formularle preguntas al declarante. Y ese trámite que se haga en la etapa probatoria va a tener un gran valor posteriormente para la presentación de los descargos. Nosotros aquí en el SENA acostumbramos a hacerle acompañamiento al trabajador en el proceso disciplinario desde el momento en que lo llaman a la investigación. Hemos tenido casos, por ejemplo, de investigaciones que se hacen contra dirigentes sindicales. Nosotros hemos participado en la instancia de práctica de pruebas. Nos ocurrió, por ejemplo, una vez en Tuluá, cuando estaba director del centro Melquisedec Vela. Entonces estaban haciendo una investigación contra Villada y otros dos compañeros del comité pues, de allá de Tuluá. Entonces nosotros llegamos, los tres compañeros del sindicato y mi persona como abogado nombrado por ellos, y nos sentamos en el despacho a esperar que llegara quien iba a declarar que era el jefe, el director del centro. Y entonces el hombre venía pues seguro de que iba a lograr su cometido, ¿no? Y entonces entró y nos vio allí y ahí mismo se paró y le dijo a Liliana Torné: yo no declaro si ellos no se van. Y entonces Liliana le dijo: no, doctor, qué pena, pero es un derecho de los trabajadores participar en la práctica de la prueba. Y junto con su abogado, y le tocó al hombre sentarse y respondía titubeando, es decir, estaba diciendo mentiras, porque cuando uno tiene la verdad no titubea. Y el hombre empezó ahí a titubear y todo confundido, y claro, entró en contradicciones. Entonces luego uno tiene la oportunidad de preguntarle, y entonces con las preguntas uno lo hace incurrir en más contradicciones, y eso genera dudas importantísimas en el proceso disciplinario a favor de los investigados. Entonces, no es solamente en los descargos, no, es en todo el proceso. Debe contarse con un abogado que tenga conocimiento de los procesos disciplinarios. No, hay otros que pues no saben tanto, pero bueno. ¿Sí? Eso es muy importante, ¿no? Es cierto, fuera de charla, es muy importante la presencia del abogado. Bueno, yo creo que podemos pasar a las preguntas entonces, para concluir. El que va a preguntar que pase aquí adelante para... Hola, ¿qué tal? Son dos preguntas porque se acumularon. Una es de los subdirectores. Si ellos hacen concurso de méritos y lo ganan y todo eso y están aquí, ¿por qué al final los destituyen como si fueran de libre nombramiento y remoción? ¿Por qué al final qué? Los destituyen, los sacan a los subdirectores como si fueran de libre nombramiento y remoción. Es decir, ellos hacen un concurso porque al final no hacen todos estos procesos y ellos simplemente los sacan como si fueran de libre nombramiento y remoción. Subdirectores. Porque son de libre nombramiento y remoción. Es que no es un concurso de méritos, es un concurso al que le llaman meritocracia, que nosotros entre otras cosas lo llamamos mentirocracia. Y es meritocracia, no es concurso de mérito. No tiene las condiciones del concurso en el que ustedes van a participar. Es diferente el concurso, bueno, ya saben. En este caso de los procesos... Perdóname, pero además de eso, así fuera concurso, así hicieran un concurso con todos los de la ley,
lo que van a proveer es un cargo de libre nombramiento y remoción. Entonces, si hacen un concurso con todas las de la ley, nombran al mejor, porque fue el que sacó el mayor puntaje, eso no le brinda a esa persona ninguna estabilidad absoluta, porque su cargo sigue siendo de libre nombramiento y remoción, y entonces lo pueden sacar cuando quieran. Gracias. Y la otra es con respecto a estos procesos disciplinarios, ¿qué papel juega allí la comisión de personal que existe, por ejemplo, en el SENA? En los procesos disciplinarios ningún papel. La comisión de personal no interviene absolutamente para nada en los procesos disciplinarios. Tiene que ver con los procesos de concurso, tiene que ver con los procesos de ascenso, encargaturas, etcétera, 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 pero no con los procesos disciplinarios. Tiene ninguna intervención. Simplemente es una aclaración porque pues no me queda muy claro lo de cuando mostraste lo de descentralización, la diferencia entre descentralización y desconcentración, porque en otra charla nos hablaban de que el SENA era desconcentrado, o es, pero no tengo clara la diferencia entre ambos. Gracias. Intérprete. Javier, diferencia entre descentralización y desconcentración, porque en una charla, dice ella, le dijeron en la ESAP que el SENA es una entidad desconcentrada. A ver, ¿qué sería una entidad desconcentrada? ¿Qué sería? Esa figura yo no la conozco. Que haya una entidad que sea desconcentrada no me funciona en la cabeza como una figura de carácter administrativo. Pero puede haber desconcentración en la toma de decisiones. Entonces puede haber, por ejemplo, en el SENA los directores regionales tienen ciertas atribuciones que pueden ejercer sin necesidad de consultar con el director general. Entonces, allí hay una desconcentración de funciones. Podríamos decir que el SENA es una entidad desconcentrada en ese sentido. ¿Qué es la descentralización? Bueno, pero cuando hablamos de desconcentración, estamos hablando de un mismo organismo en el cual hay diferentes autoridades con atribuciones determinadas hasta cierto punto. Cuando ya hablamos de descentralización, ya nos estamos saliendo de la institución, ¿sí? Y estamos diciendo, por ejemplo, que Colombia tiene una descentralización administrativa, en el sentido de que los municipios tienen autonomía, ¿sí?, administrativa para manejar, por ejemplo, sus propios recursos. Pero esos municipios incluso tienen entidades que son descentralizadas, que si bien pertenecen al municipio, tienen autonomía también en el manejo de sus propios recursos. Entonces, la descentralización tiene que ver fundamentalmente con los procesos administrativos y económicos de las entidades. La desconcentración tendría que ver con los procesos administrativos dentro de la misma entidad. ¿Sí te queda claro o te confundí más? ¿No? Bueno. Cuando hay recursos, por ejemplo, el SENA, los recursos del SENA son manejados desde Bogotá o son manejados en las regionales. Hay un presupuesto nacional del SENA, pero es un presupuesto que se maneja desconcentradamente. Entonces, ese presupuesto se distribuye en las diferentes regionales y aún dentro de la misma regional
el presupuesto tiene unas asignaciones determinadas, por ejemplo, para pago de nómina, para gastos de viáticos, para bienestar al trabajador, ¿no? Entonces, hay un presupuesto que se maneja a nivel nacional, pero que permite una cierta desconcentración en el manejo de los recursos que le son asignados a las diferentes regionales o a las diferentes dependencias. Ahora, hay un control que sí lo hace la Dirección General, ¿sí? Y a su vez un control, bueno, un control que hace la Contraloría General de la República, que es un control posterior a las decisiones de carácter fiscal que se tome en las instituciones. Esa puede ser una pregunta del examen, si el control de la Procuraduría es previo o posterior. Ya no hay control previo en Colombia, no hay control previo. O sea, no puede la Procuraduría como lo hacía antes. Antes incluso en las instituciones había oficinas de la Contraloría. El SENA tenía funcionarios de la Contraloría aquí al interior del SENA y todo lo que se hacía en el SENA tenía que pasar por esa oficina. Eso lo acabaron. Entonces ya no hay control previo, sino control posterior. Bueno, parece que no hay más preguntas, entonces… Que si en los dos órganos, que si en la Procuraduría y en la Contraloría, que si la Contraloría también es posterior o es previo. Procuraduría. Que Procuraduría no hace control fiscal. No, Procuraduría no, por ningún motivo hace control previo. Todo es posterior, porque además la Procuraduría se mueve de oficio cuando conoce la existencia de una irregularidad, o sea que ya la irregularidad se cometió, o a través de una queja presentada por alguien porque la irregularidad ya se cometió. O sea, no puede la Procuraduría evitar que se produzca algo, no. Ahí no hay intervención de la Procuraduría, como tampoco hay intervención de la Contraloría. Eso sería propio de control disciplinario de la entidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, en el SENA? Resulta que a Rodrigo lo nombran supervisor de un contrato, de unas compras que el SENA va a hacer. Entonces, Rodrigo va a ser el supervisor. Pero resulta que Rodrigo tiene que cumplir unos trámites como supervisor de ese contrato y descuida los trámites poniendo en peligro el patrimonio de la entidad. ¿Quién interviene allí? Control disciplinario para investigar la conducta en que haya podido incurrir Rodrigo por omisión de sus funciones como supervisor del contrato y evitarle un daño patrimonial a la entidad. Por ejemplo, en el organigrama bajo el nivel del director hay 4 oficinas, ¿cierto? Está sistemas, comunicaciones, pero también tenemos control interno y tenemos control interno disciplinario. Esos dos controles, ¿el interno estaría como previniendo en lo fiscal o eso es aparte? Tenemos una oficina que se llama Control Interno Administrativo y otra que se llama Control Interno Disciplinario. La una se dedica a vigilar el cumplimiento de los roles administrativos de la entidad, a vigilar, por ejemplo, los procesos administrativos, ¿sí? Y la otra ya se encarga de vigilar la conducta de los funcionarios a nivel particular, que sería el control interno disciplinario. De pronto no… ¿Pregunte ahora o calle para siempre? O callo para… Ok. ¿En qué momento interviene la Corte Constitucional realmente?
cuando hay un proceso pues disciplinario. La Corte Constitucional no tiene nada que ver con los procesos disciplinarios, no. Solamente si hay violación del debido proceso y tú interpones una acción de tutela para que se te proteja ese derecho fundamental, eso iría a la Corte Constitucional. De resto no tiene ninguna intervención. ¿Cómo? La función específica, ¿cuál es? De la Corte Constitucional, controlar y salvaguardar la aplicación de la Constitución, no más. Esa es su función. ¿Cómo? Controlando, por ejemplo, que las leyes no violen la Constitución. ¿Sí? Porque, a ver, allí habría que decir lo siguiente: hay como una especie de pirámide en cuya cúspide está la Constitución. Por encima de la Constitución no puede haber ninguna norma. La Constitución es la cúspide de la pirámide normativa. Entonces, todas las normas de aquí para abajo tienen que estar de acuerdo con lo que establece la Constitución. Si alguna ley, algún decreto, alguna resolución, algún acuerdo, alguna, ¿cómo llaman los de la Asamblea? Ordenanza, es contraria a la Constitución. Bueno, no, lo explico de otra manera porque no estoy diciendo las cosas como son. La Corte Constitucional controla que las leyes no sean contrarias a la Constitución, no más, no más. De ahí para abajo, todas las otras disposiciones, decretos, resoluciones, ordenanzas, circulares, acuerdos, son actos administrativos. Y el control de los actos administrativos lo tiene la Procuraduría General de la Nación, en primera instancia, o la justicia contencioso-administrativa, cuando yo demando la ilegalidad, porque todos esas otras disposiciones, fíjate, estamos hablando de la Constitución y las leyes. Entonces, las leyes no pueden ser contrarias a la Constitución. Los decretos no pueden ser contrarios a la ley. Los acuerdos no pueden ser contrarios a los decretos. Hay un orden de prioridad o de importancia de las disposiciones. Entonces, cuando una resolución es contraria a una ley, ¿qué hago yo para que esa resolución que es contraria a la ley pierda vigencia? Tengo que demandar en acción de nulidad. Y la acción de nulidad ya no la conoce la Corte Constitucional, sino el Consejo de Estado o los jueces contenciosos administrativos o los tribunales contenciosos administrativos. Ahora, todo dependiendo además, eso es un poquito complejo, pero bueno, ya nos metimos en el cuento. Resulta que cuando se expide un acto administrativo, una resolución, por ejemplo, esa resolución o ese decreto puede ser de carácter general o de carácter particular. Entonces, es de carácter general cuando no se refiere a nadie en particular. Por ejemplo, un decreto que establece el impuesto predial. ¿Para quién? Para todos los que tengan bienes sujetos al impuesto predial. Ese sería de carácter general. Pero la resolución por la cual te nombran a ti como funcionaria del SENA es un acto administrativo de carácter particular y concreto que te afecta a ti. Y si en ese acto administrativo de carácter particular y concreto que a ti te deben notificar de manera personal,
mientras que el otro basta con que se publique en la Gaceta Oficial. Ese acto administrativo de carácter particular te lo tienen que notificar a ti, y tú tienes derecho a oponerte a la decisión que en ese acto administrativo se tome a través de la presentación de unos recursos, ¿sí? Recursos que deben ser resueltos por la autoridad administrativa. Y si finalmente tú consideras que se te siguen violando tus derechos, entonces ya te vas a la justicia contencioso administrativa en las diferentes acciones que allí se presentan. En este caso, una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Sí? Entonces, la Corte Constitucional, ¿qué función tiene? Controlar el cumplimiento y salvaguardar la Constitución política del país, para que absolutamente nada, ninguna decisión administrativa viole esa Constitución. No tiene ninguna otra función. De ahí para abajo ya empieza a regir la justicia contencioso administrativa a través del Consejo de Estado, los tribunales superiores contenciosos y los jueces administrativos. Bueno, también para aclarar una duda, ¿cuál es la diferencia entre destitución del funcionario público y insubsistencia que usted mencionó? ¿Ya? Gracias. La insubsistencia no requiere ningún procedimiento previo. Es una decisión discrecional del nominador, ¿sí? Puede ser declarado insubsistente un funcionario de libre nombramiento y remoción, puede ser declarado insubsistente un funcionario que fue evaluado de manera no satisfactoria, puede ser declarado insubsistente un funcionario que abandone el cargo. Es decir, hay unas razones específicas y a discrecionalidad del nominador aplica la figura de la insubsistencia. La destitución es el resultado de un proceso disciplinario, ¿sí? No hay destitución si no hay proceso disciplinario, o no puede haber destitución si no hay proceso disciplinario. En cambio, para la insubsistencia no se requiere ningún procedimiento, ¿sí? Bueno, yo creo que se merece un aplauso el compañero Javier Andrade. Muchas gracias a Javier. Javier no alcanzó a dar toda la charla que tenía prevista. Javier, yo no sé si nos comprometemos, el próximo sábado no hay acceso a las instalaciones por las elecciones, pero dentro de 15 días, que es 17 de marzo, a ver si tenemos posibilidad, Javier, de darle continuidad a la charla que usted tiene prevista, si nos podemos comprometer para que estemos en el mismo horario de 4 a 12 del día, de 8 a 12. Él nos confirma y entonces les estaremos comunicando a ustedes por correo electrónico. ¿Tienes una pregunta? Lo que pregunta la compañera es qué posibilidad hay de un taller para que sea un poco más práctico o de pronto tener algunas preguntas formuladas, bueno, alguna cosa más práctica, Javier, que no quede solamente la exposición y las preguntas de los compañeros, sino una cosa más práctica, no sé la metodología. Pues yo no sé, lo que pasa es que estos temas son tan extensos y hacerlo de manera un poco más didáctica de pronto es un poco difícil porque no alcanza el tiempo. ¿Sí? Pues a mí yo estoy de acuerdo contigo, la charla magistral es lo más aburridor que puede haber, pero desafortunadamente no da para más. Bueno, Javier, no, ella no está diciendo que tu charla sea aburridora, ella está encantada. No, ella no quiso decir, ella quiere que lo lleves a la práctica. Ella no quiso decir eso, pero lo dijo.
Bueno, compañeros, entonces quedamos pendientes para la próxima. Saludar que sigan participando en las capacitaciones, compañeros. Cualquier inquietud que tengan. Solamente una cuñita rápida, compañeros. Acaba de llegar una información. Vean la página de la comisión, porque ya dicen que al 7 de marzo ya llegan los resultados o sea, la fecha final de los resultados, y que solamente hay reclamación por 2 días, 8 y 9 de marzo. Entonces, compañeros, no dejen pasar el tiempo por si de pronto hay que hacer alguna reclamación, porque de pronto lo descalifican por no cumplimiento de requisitos. Estén pendientes de ello, compañera. Bueno, compañeros, nosotros lo que estamos haciendo es, en los tiempos que tenemos, ir haciendo charlas. Creo que también de manera autónoma deben revisar la presentación del programa de capacitación, porque van a haber temas que de pronto no alcancemos, porque las pruebas están muy encima. Entonces hay que revisar muy bien ese programa, y válganse mucho también de internet, porque es probable que en internet hayan otras charlas que pueden hacer de manera autónoma. Aquí seguiremos programando 17, que es el sábado 17 de marzo, a ver qué charla traemos. ¿Listo, compañeros? Todo este material, reitero, el material se está subiendo a la página del CEPEF, www.cepefsena.org. Estamos montando los videos de estas charlas y los materiales. ¿Listo? Muchas gracias.